En este video estaré analizando a Sasuke Aizen, en su versión base antes de fusionarse con el Hokyoku. Sin nada más que mencionar, empecemos. La Zanpakuto de Aizen es llamada Kyoka Suiketsu, su Shikai se libera bajo el comando Quebranta, Kyoka Suiketsu. La habilidad de este Shikai es bastante simple a la vez que aterradora. Cualquier persona que vea la liberación de su Zanpakuto caerá bajo su habilidad de hipnosis completa, con la cual Aizen puede afectar los 5 sentidos de sus víctimas. Anular el efecto de Kyoka Suiketsu es imposible una vez se ha visto su activación, siendo que incluso Shinji, que estuvo más de 100 años sin toparse con Aizen, seguía siendo víctima de esta habilidad. Dicho sea de paso, el mismo Shinji pudo ser engañado un mes entero por la Kyoka Suiketsu de Aizen, haciéndole creer que Aizen estaba junto a él cuando en realidad quien lo acompañaba era un simple imitador. Cosa que a su vez nos dice que no importa a qué distancia esté, Aizen seguirá pudiendo controlar los sentidos de sus víctimas sin problema alguno. Tampoco importa la cantidad de personas a la vez que Aizen deba engañar, puesto que no parece haber un límite de objetivos que Aizen puede hipnotizar al mismo tiempo. Hasta ahora, Kyoka Suiketsu demostró tan solo una muy específica debilidad, y es que si se toca la hoja antes de que Aizen empiece a manipular los sentidos de su oponente, Kyoka Suiketsu no tendrá efecto. Sin embargo, como es una debilidad tan específica y complicado de saber, solo alguien como Kim, que estuvo analizando a Aizen por más de un siglo entero, pudo descubrirla. Iniciando por el flashback de Turnback de Pendulum, en el que Aizen era tan solo un simple teniente, este ya demostraba poder reaccionar ante un ataque sorpresa de alguien como Urahara, pudiendo alejarse velozmente de él. Aizen también fue atacado por Tessai, quien le lanzó un Hado número 88, buscando matarlo con ese ataque. Sin embargo, Aizen con un simple Danku sin encantamiento crearía una enorme barrera cuyo tamaño sobrepasaba por bastante el del bosque, siendo que incluso Tessai diría que era imposible que un teniente realizara dicha hazaña, recordando también que Tessai era comandante de las fuerzas de Kido, y que por ende, su nivel de Kido era bastante alto. Dicho sea de paso, si comparamos el Danku casual de este Aizen con uno del Byakuya del arco arrancar, queda obvio por simple tamaño que el de Aizen es absurdamente superior. Durante el lapso entre el flashback de Turnback de Pendulum y los acontecimientos del manga, Aizen iría a Hueco Mundo para iniciar su plan de reunir Hollows y crear Arrancars, intentando así reclutar a Barragan. Sin embargo, Barragan inicialmente se rehusaría e intentaría atacar a Aizen con su ejército, pero al ver cómo su ejército era vencido en nula dificultad, acabaría quedando sin opciones más que aceptar las condiciones de Aizen. Ya durante el arco de la Soul Society, tras que se revelara que Aizen había falsificado su muerte y que era un traidor, este enfrentaría a Toshiro, quien sería vencido de un solo ataque sin poder reaccionar ni defenderse ante la brutal diferencia que había entre él y Aizen. Unohana llegaría al lugar e interrogaría a Aizen, pero tras revelarle él cómo funcionaba su Kyoka Suiketsu a Unohana, Aizen simplemente se teletransportaría hacia la colina del Sokyoku. Ya ahí, este se enfrentaría a Renji para intentar quitarle a Rukia de los brazos, logrando parar su Shikai tan solo con la mano desnuda y destrozarlo con un simple corte, también llegando a blitzear a Renji, pudiendo atacarlo sin que este pudiera reaccionar. Ichigo llegaría a ayudar a Renji tras eso, intentando también atacar a Aizen, pero este tan solo con su dedo sería capaz de parar un tajo directo de su Bankai, posteriormente metiéndole un poderoso corte, el cual a pesar de ser súper casual, generaría una enorme herida en Ichigo, siendo que según Aizen, este falló en calcular su fuerza, debido a que quería partirlo por la mitad. Según palabras de Aizen, la herida que le hizo a Ichigo logró desconectar la columna de Ichigo de su cuerpo, siendo que se suponía que por tal daño este nunca más volvería a caminar. Tras eso, Aizen vencería a Renji fácilmente, y al acercarse a Rukia, sería capaz de paralizarla simplemente por su Reiatsu casual. Pero antes de que pudiera sacarle el Hokyoku a Rukia como planeaba, aparecería Komamura, quien atacaría a Aizen directamente con un tajazo de su Shikai, ataque que Aizen pararía como si nada con su mano. Posteriormente Komamura atacaría a Aizen, y este con Kyoka Suiketsu le haría creer a Komamura que lo había esquivado. Sin embargo, el verdadero Aizen había tanqueado dicho ataque y había quedado parado frente a Komamura. Siendo así, que con un Hado 90, Aizen lograría tumbar a Komamura. Algo a destacar de este Kido, es que no solo fue hecho sin encantamiento, sino que Aizen no pudo controlarlo y según sus palabras no estaba ni a un tercio de su capacidad, e incluso así, ese Kido tan simple le bastó para vencer a un capitán. Tras eso, Aizen lograría sacarle el Hokyoku a Rukia, y poco después se vería rodeado por varios capitanes.
Sin embargo, varios menos grande aparecerían en el cielo, y utilizando una habilidad llamada negación, crearían una barrera impenetrable en la cual se llevarían a Aizen a Hueco Mundo. Ahora bien, durante gran parte del arco arrancar no vimos a Aizen haciendo nada demasiado relevante, pudiendo nombrar tan solo dos. La primera de estas siendo que Aizen menciona que para poder utilizar el Hokyoku cuando está en un estado durmiente se debe de tener, como mínimo, el doble de Reiatsu de un capitán, Reiatsu el cual Aizen posee. Lo segundo, es que cuando Grimmjow vio que Ichigo había entrado a Hueco Mundo durante la reunión de los espada intentó irse del lugar sin el permiso de Aizen, cosa que conllevó a que este último tan solo con su Reiatsu hiciera arrodillar a Grimmjow, llegando a dejarlo agitado y casi sin poder respirar. Es recién durante la falsa Karakura que Aizen vuelve a entrar en combate, siendo que apenas pisó el lugar, Yamamoto habría liberado su Ryujin Yaka, y utilizando una técnica llamada Houkakuen-jou, habría encerrado a Aizen junto a Kim y Tosen en una prisión de llamas, de la cual Aizen tan solo escaparía mucho más tarde gracias al Fura. Tras eso, Aizen vería la caída de Stark, y decidiría acabar con Harribel debido a que los espada ya no le resultaban útiles. Harribel aguantaría un ataque casual de Aizen, e incluso intentaría atravesarlo y matarlo, pero debido a Kyoka Suiketsu, esta atacaría al aire y caería ante el segundo ataque. Es durante esta supuesta pelea que Aizen menciona que incluso juntos, todos los espada eran inferiores a él. Poco después Ichigo llegaría a la falsa Karakura, apareciendo justo detrás de Aizen y atacándolo con todo con un Ketsuga Tenso, ataque que Aizen pararía fácilmente con un escudo de Kido. Así, Ichigo activaría su Hollow Mask y lanzaría otro Ketsuga Tenso hacia Aizen, el cual esquivaría como si nada apareciendo justo detrás de Ichigo, posteriormente teniendo también la suficiente velocidad como para acercársele y tocarlo sin que pudiera reaccionar. Ahora bien, lo interesante recién empezaría cuando todos los capitanes presentes, en conjunto con los Lizards, intentarían plantarle cara a Aizen. Ya de inicio los ataques de Kyoraku y de Toshiro eran inútiles por la facilidad con la que Aizen los esquivaba. Aizen incluso sería atacado en conjunto por el Bankai de Komamura y el Shikai de Luffy, pero con su simple Reiatsu lograría desintegrar parte de ambas armas. Posteriormente Aizen en un instante aparecería delante de Komamura, y con un ataque casual le partiría el brazo por la mitad junto a su Zanpakuto. Komamura aguantaría el dolor e intentaría atacar a Aizen, pero sería inútil y de un ataque más sería tumbado. Con esa misma facilidad es que caerían Ryuro, Luffy, y también Lisa. En todo caso, posteriormente Soifon se lanzaría contra Aizen creando varias imágenes residuales con su velocidad, mientras Toshiro congelaba el brazo de Aizen para evitar que se moviera, logrando así que Soifon pudiera impactar con su Zumebachi en Aizen y llegando a sacarle sangre. Sin embargo, a su vez Kyoraku atravesaría a Aizen desde la espalda, mientras que Toshiro se lanzaba contra Aizen, siendo que con la ayuda de la Sakanade de Shinji, lograría confundir a Aizen y atravesarle el corazón, matándolo de esa manera. Sin embargo, en realidad quien había salido atravesada era Momo, siendo todo esto producto de la Kyoka Suiketsu de Aizen. Si se preguntan en qué momento Aizen utilizó Kyoka Suiketsu, sí o sí debió ser antes de que Soifon y Toshiro se coordinaran. Ya que se ve en la ilusión que quedó algo de hielo en el brazo que Toshiro le había congelado a Aizen, cosa que luego no aparece en el verdadero Aizen, probablemente desde la conversación que Soifon tiene con Aizen estos ya estaban bajo la Kyoka Suiketsu. Eso sí, Momo por las heridas que lleva tan solo recibió la estocada de Toshiro, por lo que en algún momento Aizen debió colocarla en medio de los ataques. En todo caso, tras que se revelara que todo era producto de la ilusión de Aizen, Toshiro se lanzaría sin pensar, y Aizen a puros stats físicos en un instante los vencería a todos de un simple ataque sin dejarlos reaccionar, llegando a partir a Toshiro en dos. Es tras eso que Yamamoto finalmente decidiría encarar a Aizen en un combate directo, siendo así que Yamamoto intentaría atacar a Aizen frontalmente, pero este último con Kyoka Suiketsu lo engañaría y estaría en realidad detrás de Yamamoto, logrando de esa manera apuñalarlo. Es ahí que Yamamoto agarraría el brazo de Aizen al estar seguro de que estaba sujetando al verdadero, y utilizaría su Enetsu Jigoku, una técnica suicida con la que planeaba llevarse a Aizen junto a él para asegurar así su muerte, cosa que se vería interrumpida por Wonder Ace, que sellaría las llamas de Yamamoto gracias a su extinguir. Es ahí que Aizen menciona que en una pelea directa Yamamoto tiene las de ganar, esto gracias a su Ryujin Yaka. Pero tengan en cuenta que cuando Aizen dice que Yamamoto tiene las de ganar solo tiene en cuenta eso, la Zanpakuto de Yamamoto, que es lo que le da ventaja contra Aizen.
puesto que como vimos físicamente ambos están bastante empatados, ya que Aizen puede dañar a Yamamoto con ataques de su Zanpakuto, a su vez que este último puede mantener agarrado a Aizen e incluso buscaba suicidarse con él solo para asegurar el combate. Para dar a mejor entender mi punto, pasaremos a la novela de Can't Fear Your Own World, en donde existe un personaje muy interesante que es Tokinada. Tokinada con su Enrakyoten puede copiar las habilidades de cualquier Shikai que haya visto, y dependiendo de su Reiyatsu, dicha habilidad aumentará o disminuirá su efecto. Por ejemplo, el Shikai de Hanataro se vio bastante bufeado en sus manos. El caso es que Tokinada obtuvo casi todos sus Shikai copiados de la batalla de la falsa Karakura, la cual vio mientras sucedía, por lo que tiene copiada la Kyoka Suiketsu de Aizen base y la Ryujin Yaka de un Yamamoto a dos manos. El caso es que cuando Tokinada utiliza Ryujin Yaka, Kyoraku ni siquiera se impresiona, puesto que la potencia de dicha copia está absurdamente lejos de lo que era la de Yamamoto. El mismo problema tenía Tokinada al utilizar Kyoka Suiketsu, su Reiyatsu era tan insignificante comparado al de Aizen base que tenía que concentrarlo casi todo en mantener dicha copia, debilitando a su vez sus otras Zanpakuto copiadas. También hay que destacar que cuando Kyoraku compara el Reiyatsu de Tokinada con el de Yamamoto y Aizen lo hace mencionando a ambos como un nivel propio, o sea, tanto Yamamoto como Aizen durante la falsa Karakura no estaban tan lejos el uno del otro en Reiyatsu. Y dicho sea de paso, según Kyoraku, el Reiyatsu de Tokinada no es insignificante por sí solo en absoluto, ya que lo compara con gente como Yoruichi y Byakuya actuales. O sea, incluso Capitán Stock del GOTE y actual como Byakuya, Zaraki Banka y Toshiro adulto en lo que a Reiyatsu y capacidades físicas se refiere son hormigas cerca de gente como Yamamoto y Aizen base. En todo caso, es tras que Yamamoto venciera a Wonder Ace, que las llamas que estaban contenidas dentro de este último amenazarían con explotar, por lo que, Yamamoto tendría que cubrir la explosión con su propio cuerpo, quedando medio muerto por esta misma. Aizen se acercaría sin pensar y Yamamoto lo agarraría de la pierna, sacrificando su brazo para así utilizar un Hado 96, con el cual a pesar de estar en pésimas condiciones, lograría dañar a Aizen. Aizen huiría de la explosión e Ichigo lograría interceptarlo, logrando asestarle un Ketsuga tenso y dañándole con dicho ataque. Sin embargo, esto tan solo había sido por el factor sorpresa, puesto que Aizen esquivó fácilmente el siguiente Ketsuga de Ichigo, e incluso con su fuerza logró dispersar uno de ellos y chocar espadas con él. Incluso Aizen posteriormente le menciona a Ichigo que ese fue su último momento vulnerable, por lo que sí estaba distraído debido a la explosión del Hado de Yamamoto. Más tarde Aizen enfrentaría a Aizen, logrando tanquearle y esquivarle ataques a pesar de estar, según sus propias palabras, al límite debido al cansancio. Sin embargo, ese era el último empujón que necesitaba para que el Hokyoku empezara a actuar. Como conclusión, Aizen incluso en base posee un hack sumamente bueno como lo es Kyoka Suiketsu, pero más importante, es físicamente superior por diferencia abrumadora a prácticamente cualquier capitán actual. Por lo tanto, ni gente como Shunsui, Byakuya, Toshiro o Zaraki pueden darle siquiera algo de pelea. Eso sí, sigue siendo inferior a gente como Yamamoto Bankai, Senjumaru Bankai e Ichibei. Si lo comparamos con los Stirnwriter, los únicos que diría que tienen chance de ganarle son los de la élite debido a sus hacks. Quitando a Pernida, quien realmente no tiene chance real.